dentro de las consideraciones previas que quiero realizar, voy a utilizar más bien una presentación un tanto institucional, ¿no? Dado que soy consejero de mercado, pues me toca utilizar, pues bueno, información institucional, pero el recorrido que quiero realizar es reflexionar un poco por qué las pymes tradicionalmente no han entrado en los mercados de valores, para posteriormente explicaros lo que es el MAB Empresas en Expansión y después hacer un pequeño balance del poco tiempo que lleva, ¿no? Y esa es mi pretensión en los 20 minutos que aproximadamente durará, para que, bueno, demos paso a alguna tertulia o a alguna de las preguntas que queráis realizar. ¿De acuerdo? Como soy un poco anárquico y un poco desordenado, pues me he traído unos folios que me van a servir como soporte también, aparte de las transparencias, ¿no? Bueno, yo me pregunto, o sea, ¿por qué las pymes tradicionalmente no han utilizado el mercado de valores, ¿no? Y entonces, reflexionando un poco, podemos encontrar principalmente 4 motivos, ¿no? Es lo que empiezo. En principio, una abundancia de crédito que ha habido y la eficiencia del sistema bancario, ¿no? Español. Después, una falacia, ¿no? Hay algunos motivos y hay algunas falacias, ¿no? El otro es el sentido de pérdida de control de la empresa que se puede dar, ¿no? Y eso sobre todo en las empresas familiares, que en la comunidad en la que vivimos pues hay muchas, ¿no? Después también otra falacia o semifalacia, ¿no? El requisito de aportar una mayor transparencia y a saber qué es lo que tengo que decir al mercado, ¿no? Y por último, los costes, ¿no? Los costes que uno piensa que tiene para salir al mercado. Bueno, en cuanto al primer punto, en cuanto a la abundancia de crédito, ¿no? Junto a la reticencia histórica que ha habido siempre por parte de las pymes y las empresas familiares, que no tienen por qué ser la misma condición, se ha dado una circunstancia, y es que históricamente pues ha habido una abundancia de crédito en el sistema bancario español increíble, ¿no? Hemos pasado desde el año 86 hasta el año pasado, hemos multiplicado por 10 la financiación en fondos ajenos de las empresas no financieras, y en la última década se ha multiplicado por 3, de tal manera que según las cuentas financieras del Banco de España, para las empresas no financieras, actualmente estamos en un 140% de endeudamiento sobre el Producto Interior Bruto, ¿no? ¿Eso qué ha hecho? Pues eso ha originado que muchas empresas no hayan visto necesidad de tener que buscar fuentes alternativas de financiación, puesto la que tenía era rica y era accesible. Sin embargo, esto tiene un pero, y el pero lo vemos ahora en la situación actual, donde hay restricciones y donde hay una constricción de lo que es el crédito bancario, que está haciendo que sean especialmente vulnerables en este momento las empresas españolas. A eso. Si lo vemos en términos de relación entre la apelación al ahorro que se ha hecho a través de los mercados de valores y de los préstamos, en el pasivo vemos que también, según las cuentas financieras del Banco de España, aproximadamente la relación pues es que tenemos 1,5 billones de euros en fondos pedidos en forma de préstamo, y no llega a 27.000 millones en valores, ¿no? Si hacemos una comparativa internacional, que estamos aproximadamente, vemos que en Estados Unidos aproximadamente la forma de financiarse, el 70% aproximadamente, es en relación
a mercado de valores versus préstamo bancario, y un 50% en Alemania y en Francia aproximadamente, ¿no? O sea que aún tenemos un camino ahí por recorrer. Y si vemos en la encuesta del ICO que realizó en el último trimestre del año pasado, tan solo un 5% de las empresas se financiaban a través de capital riesgo, capital semilla, formas alternativas distintas de financiación a las del crédito, y el porcentaje de préstamos solicitados y los concedidos pues ponía en entredicho cada vez más esta circunstancia, y el tipo de interés a los que se lo concedían pues cada vez era más gravoso, ¿no? Esta es la situación en la que estamos actualmente. Respecto a la relación, al siguiente punto que estaba comentando en relación a la excesiva transparencia, la pérdida de control que se tiene que una empresa que está cotizando tiene, ¿no?, que dar al mercado. Bueno, la carga regulatoria desde los trabajos de Lamfalussy, pues en el mercado financiero ha sido increíble, ha sido un tsunami, ¿no?, que en todos los sentidos. Pero sí que es cierto, que una empresa que quiera salir a bolsa tiene que realizar una serie de deberes antes, hay que ponerla en marcha. Y esos deberes es en relación tanto a gobierno corporativos, a tener en cuenta los nuevos accionistas que van a tener, como también qué tipo de información tienen que reportar y enviar al mercado, y con qué frecuencia, con qué periodicidad. ¿Vale? También es cierto que la distancia entre el estatuto jurídico de una empresa cotizada y una empresa no cotizada, y aquí hago un paréntesis y os recuerdo que las empresas del MAP dentro de la Ley de Sociedades de Capital no son empresas cotizadas, porque empresas cotizadas, a pesar de que están cotizando en un mercado secundario, no es un mercado regulado. Es decir, mercado regulado en terminología europea, en terminología española se podría decir que no es un mercado secundario oficial. O sea, jurídicamente el MAP es un sistema multilateral de negociación. Entonces no está encorsetado, no es una bolsa. La bolsa sí que es un mercado regulado. Es un mercado que está en paralelo, pero no es un mercado regulado. Entonces, no es menos cierto que también que la distancia entre una empresa cotizada y una no cotizada en relación a determinados aspectos que se solapan con aspectos corporativos en relación a la información que tienen que aportar, pues cada vez es menor, sobre todo a raíz de determinados escándalos contables. Pues bueno, hay una especie pues digamos, de acercar esas posturas, ¿no? Es decir, se está trabajando en gobierno corporativo, se está trabajando en información que tienen que reportar, se está trabajando en normas internacionales de contabilidad. O sea, se ha estado trabajando en una serie de aspectos que han acercado un poquito esa brecha que puede haber entre una empresa en cuanto a la información que tiene que dar en una empresa cotizada y una empresa no cotizada. No es menos cierto también que la brecha todavía es grande, y que la legislación española, principalmente, fruto de la influencia norteamericana y europea, pues está pensando en empresas más bien de un tamaño grande, de un tamaño grande. Digamos que cuando estás en bolsa, cuando estás en mercado regulado, no das información en función de tu tamaño. O sea, desde la primera empresa a la última empresa, la empresa más pequeña, tienen que reportar los mismos. Y están sometidas a la misma legislación. Sin embargo, pues en el MAP es un mercado distinto, es un sistema multilateral de negociación, como he dicho, que está autorregulado y que tanto en su creación como en su posterior desarrollo se ha tenido en cuenta las empresas, el tamaño de la empresa, la dimensión, y se ha contado
con todos los actores del mercado. Isabel estuvo en unos grupos de trabajo donde participábamos para ver cómo podíamos enfocar en el embrión, ¿no? O sea, cómo podía ser el mercado, qué necesidades tenía el mercado, y principalmente en relación a la necesidad de informar también. Bueno, tenemos que, en cuanto a la pérdida de control, ¿no? Es lo primero que uno piensa, no es que mi empresa está en bolsa y puedo perder el control. De hecho, pues hay un estudio de Everest con DCM en que se destaca que pues prácticamente es el miedo a perder la empresa, digamos que el primer motivo por los cuales una empresa, una pyme, pues no quiere o no se plantea el salir a bolsa. Esto, bueno, en verdad cuando estudias y te metes en el tema, pues ves que el hecho de estar cotizando en bolsa no significa que el 100% de tu capital esté en bolsa. Tú tienes lo que se conoce como el capital flotante, el free float, que es el capital que verdaderamente está saliendo a negociación en bolsa. Todo el capital tiene que estar admitido, obviamente, pero no todo lo tienes que poner a disposición en la colocación. Tú puedes salir en la legislación española, por ejemplo, desde el Real Decreto de Admisiones, pues habla de que el capital tiene que estar suficientemente difundido y habla de que se entiende que está suficientemente difundido cuando existe un 25% de capital entre manos del público, ¿no? Que no tenga participaciones significativas. Pero ese 25% incluso puede ser inferior si está autorizado por la CNMV. Entonces, quiero decir, no tiene por qué darse esa circunstancia de estar en bolsa y pierdo el control de la empresa. Es uno de las falsedades o de las falacias que nos encontramos al entrar. Bueno, estos son los 4 motivos por los cuales, antes de empezar a explicaros, perdón, me faltaría todavía el de los costes, ¿no? Los costes de salida. Uno siempre piensa que es que salir a bolsa, primero, que no cumplo con los requisitos y segundo, que los costes es que son muy elevados. Bueno, pues los requisitos para salir al mercado alternativo bursátil, la verdad es que son muy laxos. Quiero decir, necesitas ser una sociedad anónima, necesitas que ya estés produciendo o distribuyendo algo, necesitas no un requisito de capital en bolsa, pero sí un requisito de difusión de capital, mínimo, que son 2 millones de euros en manos retail, en manos del público, y necesitas pues que te acojas a una normativa contable, pues las normas internacionales de contabilidad, pero incluso con el Plan General Contable pues se podía utilizar, o sea, el estándar nacional. No se necesita mucho más cosas, son unas cuentas auditadas. Y en cuanto a los costes, sí que es cierto que hay unos costes, digamos, explícitos, ¿no?, en la salida al mar. ¿Por qué? Porque primero hay que preparar la empresa, para eso requiere que haya una serie de asesores trabajando, una serie de consultores, hay unas figuras específicas en el mercado que son los asesores registrados y los proveedores de liquidez también, y hay unos costes implícitos que es el hecho de que a partir de ese momento pues vas a tener que generar una serie de información y adoptar una serie de procedimientos de gobierno corporativo, que a fin de cuentas lo que hace es que conozcas mejor tu empresa y que le saques y que le puedas sacar más valor, ¿no? Pues esta es la situación de partida que yo creo, ¿no? ¿Por qué no se ha utilizado hasta ahora los mercados de valores? Pues bueno, yo pienso que principalmente por estos motivos, ¿no? ¿Qué es lo que va a aportar el MAB? Bueno, pues el MAB, voy a leer la definición, si me permitís, a partir de esa definición, de acuerdo, pues voy a intentar explicarlo un poco. En primer lugar, es un mercado de valores dedicado a empresas de reducida capitalización que buscan expandirse con una regulación a medida diseñada específicamente para ellas y unos costes y procesos adaptados a sus características. Vale. O sea, el MAB es un mercado de valores, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Se creó
bajo autorización del Gobierno de España en el 30 de diciembre del 2005, lo que entonces era un sistema organizado de negociación. Era el artículo 31.4 antiguo de la Ley de Mercado de Valores. Hoy en día se ha transformado, en el año 2010 se transformó en sistema multilateral de negociación, porque fue un requisito al haber transpuesto la legislación de la conocida MiFID, la Directiva de Mercado de Instrumentos Financieros, a legislación nacional. Pero lo que quiero destacar es precisamente que no es un mercado regulado, y eso lo quiero poner como punto de valor. Es decir, no es un mercado secundario oficial, y eso nos ha permitido el que desde el propio mercado, el tener una regulación flexible y adaptarla a las características de las empresas, ¿no? que es el objetivo de este mercado. Sin embargo, va a ser BME, es decir, el órgano rector de las bolsas, no solamente de las bolsas, de los mercados de futuros, del mercado IAF, o sea, va a ser BME el órgano gestor de este mercado alternativo bursátil, y va a estar supervisado por la CNMV. Entonces, BME aporta todo el know-how, todo su saber hacer, toda su experiencia en gestión de mercados grandes para gestionar, para diseñar primero y después para gestionar un mercado específicamente diseñado con unas normas de admisión, de contratación, de liquidación específicamente para pymes, lo que sería para pymes. Y en última instancia va a estar supervisado por la CNMV, o sea, con todas las garantías que eso aporta. De tal manera que el operador que está comprando una acción de Telefónica, al mismo tiempo en la pantalla está pudiendo comprar una acción de Vodaclick, una acción de Let's Go West o una acción de Comcenter, por ejemplo. Y la misma entidad que registra, compensa y liquida una acción de Telefónica, pues registra, compensa y liquida una acción de Vodaclick, una acción de Comcenter o una acción de Let's Go West. ¿De acuerdo? Entonces, es un mercado de valores, no es un mercado secundario oficial, pero lo tenemos que ver desde el punto de vista de la agilidad, de la flexibilidad y de la adaptabilidad de ese mercado a ese tipo de empresas. ¿De acuerdo? Va dedicado a empresas de reducida capitalización, que nosotros hablamos. Claro, si tenemos en cuenta el DIRCE, pues hay más de 3,5 millones de empresas listadas. Obviamente el mercado de valores no va dirigido a todas ellas. Digamos que estaría pensando en lo que nosotros, no tanto en small caps, porque tienen un valor de capitalización superior a los 100 millones de euros, pero sí a microcaps, que son, pues eso, estarían entre 50 millones y 100 millones de euros de capitalización, y que digamos que podía haber una zona de intersección con lo que, según la Unión Europea, en las definiciones de la Unión Europea, pues podía ser medianas empresas. O sea, no está pensando... Es una fuente de financiación que está pensada para determinadas empresas, y para determinadas empresas que quieren, principalmente que quieren crecer, pero crecer en sentido, o expandirse, o sea, crecer en sentido amplio, que quieren internacionalizarse, que quieren diversificar. Ese es el objetivo. Y si os dais cuenta, aunque no está pensado exclusivamente para empresas innovadoras, pero gran parte de las empresas del MAP son empresas que están creciendo en el mercado, y porque están muy relacionadas con la tecnología, en todos los sentidos, desde la biotecnología a las telecomunicaciones o a la tecnología médica, ¿no? Entonces, bueno, son empresas que tienen un alto potencial de crecimiento, son empresas que, como su nombre indica, están en expansión, o sea, es decir, que están todavía que tienen recorrido al alza, y que, por tanto, el valor de cotización de esas empresas, pues hay que verlos a medio plazo. O sea, también, ¿por qué? Porque van a tener recorrido. Lo estamos viendo hoy en día ya con algunas de ellas.
De acuerdo. Si nosotros vemos que en la bolsa actualmente pues hay 160 empresas cotizando en la bolsa de valores, que ninguna de ellas, 160 empresas que hay entre las 5 empresas con mayor liquidez de Europa y 3 españolas. Y ninguna de estas empresas, digamos que es la empresa tipo española. O sea, el sector productivo español está, el 99% son pymes, están aportando casi el 70%, el 65% y el 70% del Producto Interior bruto y emplean aproximadamente un 80% de mano de obra. Sin embargo, quiero decir, Telefónica, Iberdrola o Repsol, que son empresas españolas, no se puede decir que sea la empresa tipo española, ¿no? La empresa tipo española es otra, y es a la que va dirigida el MAB. En Turquía hay aproximadamente 300 empresas en la bolsa y en Francia, pues por ejemplo, hay 500, ¿no? Yo creo que en la bolsa no hay ningún problema. Quiero decir, hay pocos ejemplos que se me ocurran, muy pocos, de grandes empresas que no están en bolsa y sería conveniente que estuvieran en bolsa. Hay pocos. Y sí que se me ocurren muchísimos ejemplos de empresas que siendo medianas, que pueden dar un salto de calidad importante, no están en el MAB y pudieran estar, cuando estuvimos creando lo que era el MAB, se encargó un estudio a la Universidad de Alcalá, donde daba un potencial universo de 5.500 empresas en toda España que pudieran cumplir los requisitos para estar en el mercado, de las cuales un 10% aproximadamente corresponderían a la Comunidad Valenciana, 500 empresas. Estamos hablando de 3 veces más de lo que está emitido en todo, o sea, empresas susceptibles de estar en el mercado y que se pueden aprovechar de esa fuente de financiación complementaria y alternativa al crédito bancario. Estamos hablando que solamente la Comunidad Valenciana, el potencial universo es 3 veces y media, 4 veces más de lo que están admitidas todas las empresas en bolsa. En ese momento, el momento 2006, no es el momento 2011. El sector de la construcción tenía un peso que hoy no lo tiene. Entonces, el estudio... Pero sí que ha habido actualizaciones de esos estudios hechos por asesores registrados, en los que el potencial universo pues no son 5.000, pero hablan de 1.500, 1.000 empresas, que no está nada mal. En los países anglosajones, en Gran Bretaña tenemos, después nos hablará Isabel seguro sobre eso, pero el universo empezó en el año 95 pues con 3.000 empresas y hoy en día pues hay 1.100 y pico empresas, o sea que además es un mercado internacional. En Alternet pues también nos comentarán, ¿no? También es cierto que ellos empezaron, hay tantas empresas porque hubieron muchas que bajaron, por decirlo así, ¿no? De una especie de ley ascensor desde lo que era la bolsa hacia otros mercados, ¿no? Y siendo Londres la City, siendo un mercado global internacional, pues es más sencillo. Aquí veo la transparencia que hay una errata. En la actualidad no contamos con 17 empresas, contamos con 18, puesto que el mes pasado Bionaturis salió a bolsa y no lo actualizó. Vale, más o menos esto. Dentro de las características, nosotros en un primer momento nos vamos a centrar desde el MAB en potenciar, no se restringe ni por tipo de inversor a los que se puede acudir, que en otros mercados sí que está restringido, ni por tipo de empresa en su diversificación geográfica. Nosotros nos dedicamos principalmente, estamos haciendo un esfuerzo en empresas españolas, pero por supuesto está abierto también a empresas latinoamericanas. Tenemos una experiencia que es el Latibes, que es
es un sistema multilateral de negociación también, al igual que el MAP, donde empresas latinoamericanas cotizan en euros. Y tenemos, ahí hay grandes empresas latinoamericanas, hay empresas que tienen una capitalización de 2 veces Telefónica, por ejemplo. Y por otra parte también pudiera darse el caso de que empresas de la Unión Europea pues también quisieran hacer. No lo dejamos restringido, pero nuestros esfuerzos van dirigidos principalmente a la empresa española. Al igual que tampoco restringimos por tipo de inversor. Que hay inversores institucionales que acuden en las colocaciones y que acuden al mercado después. Y hay otro tipo de emisiones en las que han sido promovidas, ¿no? Pues entre los inversores minoritarios y retail, ¿no? También. Que hay una cuestión también en relación a legislación, puesto que dependiendo de cómo se realice la oferta, va a ser obligatorio la realización de un folleto informativo, con lo cual ya no estamos hablando de un documento de incorporación al mercado, que es un documento como este. Esto es la información que tiene este es el de Suavitas, primera empresa valenciana que va a salir al mercado. Y aquí, si le queréis echar un vistazo, lo podéis echar un vistazo. Hay un recorrido por toda la historia de lo que es la empresa, por qué quiere salir al mercado, qué quiere hacer con esa apelación al ahorro que está haciendo. Incluso hay previsiones, ¿no?, de lo que va a hacer. Bueno, pues un folleto informativo que hay que registrar en la CNMV, lo tienen que ver analistas de la CNMV y el tiempo es más largo. Básicamente contienen la misma información. La flexibilidad que tiene el MAP es que ese documento lo ve órganos del MAP. Con lo cual, desde que una empresa ya ha hecho los deberes y ya está preparada para salir al mercado, porque antes de salir al mercado tiene que hacer unos deberes y ponerse y saber con sus asesores que puede estar en el mercado. Una vez que está hecho eso, pues en 3 meses puede salir al mercado perfectamente. A veces ese tiempo en bolsa ha llegado a superar el año, desde que uno quiere registrar el folleto hasta que lo consigue hacer. Bueno, ¿qué es lo que aporta el MAP? El MAP, en verdad, lo que va a aportar es lo mismo que aporta, es lo que aporta un mercado secundario, que principalmente son 4 cuestiones, ¿no? Primero, facilita el acceso a la financiación. Obviamente, el MAP es mercado secundario y con lo cual coadyuva al mercado primario, o sea, dar liquidez al mercado primario, con lo cual esa interrelación entre mercado primario y mercado secundario, pues lo que hace es que sea una fuente de financiación. Segundo, aporta una mayor notoriedad. O sea, no sé vosotros si yo, como recibo resúmenes de prensa, pues 5 minutos, vale, pues lo dejo después para las preguntas. Luego, aporta una mayor notoriedad. Es obvio por la mayor publicidad que se tiene y por todo, ¿no? En el momento de la colocación hay que hacer muchos roadshows, etcétera. Permite, importantísimo, determinar el valor de la empresa, ¿no? A mí se me ocurre un ejemplo que es el Corte Inglés, ¿no? Hubo hace unos años una disputa sobre cuánto valía el Corte Inglés, puesto que uno de los sobrinos se quería salir, quería vender su participación, y entonces estaban los 2 despachos de abogados mercantilistas más importantes de España, y 2 pues el antiguo secretario de Estado de Economía estuvo por una parte y por otra catedráticos de reconocido prestigio. Bueno, pues la valoración era completamente diferente, era multiplicar por 3 una cosa u otra, y cuando hablamos de miles de millones, pues no es lo mismo 1.000 que 3.000. Estamos hablando de mucho dinero. Sin embargo, el mercado lo que te está proporcionando es una valoración objetiva con todas las expectativas y con toda la información que se tiene, que se puede tomar como referencia además para otras operaciones. Y es un mecanismo de liquidez.
también. De acuerdo. Actualmente, pues hemos, en las 18 empresas, pues han obtenido una financiación cercana a los 80 millones de euros, que en términos de capitalización, pues eran, bueno, 450 millones, ¿no?, de euros de capitalización. Y lo que permite también el estar en el mercado es la posibilidad de realizar operaciones corporativas. O sea, no solamente hemos visto que el MAP ha financiado en la incorporación, sino que hemos visto que ya se han realizado ampliaciones de capital, que ha habido financiación recurrente, y eso ha sido debido a que los inversores han creído en esos proyectos. Pero es que además la posibilidad de dar acciones para crecimiento inorgánico a través de adquisiciones, en este momento es muy importante. Os hemos puesto algunas operaciones, pues por ejemplo cuando AB Biotics pues compra Quantum, o cuando o Let's Go West también, ¿no?, en las que la propia operación no es para captar fondos, sino que es para intercambio de participaciones con otras empresas. Entonces, financiación no solamente en el momento de la salida, sino posibilidad de financiación recurrente con el poder de negociación que eso te da ante las entidades de crédito también, ¿no?, para obtener financiación en otros proyectos, vía dineraria o incluso vía intercambio canje accionarial. Estamos viendo cómo, con los 20 minutos que tengo, que ha sido, la verdad es que me he enrollado un poco en la primera parte de decir por qué no ha funcionado el mercado, y me he dejado por explicar dos figuras que son claves y fundamentales y que no existen en bolsa, ¿no? Hay dos figuras fundamentales que son el asesor registrado y el proveedor de liquidez. El asesor registrado lo que pretende es acompañar, es una figura especializada que existe en otros mercados, el Nominated Advisor, por ejemplo, o Listing Sponsor en Alternex o en el Alternative Investment Market. Y son los encargados de acompañar a la empresa tanto en la salida como en su permanencia al mercado. Y son los encargados de ayudarla a dar la información que necesita, a relacionarse con los inversores y sobre todo a relacionarse con el mercado y con los supervisores de mercado, a saber comunicar en tiempo y forma cuando se produce un hecho relevante, a saber comunicar en tiempo y forma la información pública periódica que se debe de realizar, a la realización del documento de incorporación al mercado que estáis viendo por ahí. Eso es una figura especializada donde el asesor registrado primero tiene que pasar un control del MAP muy exhaustivo, tener experiencia en mercados de valores y reconocida, ¿no? Entonces, no todo el mundo puede ser asesor registrado, no todo el mundo puede sacar y acompañar a una empresa MAP, solamente los asesores que el mercado registra. Por otra parte, el proveedor de liquidez, como el mercado es consciente de que uno de los problemas que puede tener es la poca liquidez que puede haber, el proveedor de liquidez precisamente es un miembro de mercado que va a dar posiciones de compra y venta para que sean atacadas, con una horquilla mínima de un 5% y con un efectivo de unos 5.000 euros. Eso significa que para cada uno de los fixings, si están en fixing, porque hay algunas acciones que están en mercado continuo, para cada uno de los fixings vamos a tener una horquilla, un spread donde vamos a poder atacar y que por lo menos vamos a poder comprar o vender 5.000 euros. Eso es lo mínimo. O sea, es decir, para quien quiera comprar pueda comprar y quien quiera vender pueda vender. Entonces, ponemos unos mínimos para que el mercado, para que se esté puesto en el mercado y son posiciones a las que se pueden atacar, ¿no? Miguel Ángel ha explicado muy bien algunos de los miedos, algunos de los recelos de los inversores, de los empresarios a la hora de entrar en la bolsa. La bolsa históricamente en España se ha considerado casi como el Hotel Savoy en Londres, ¿no?, que era solo para gente pues de mucho dinero o para grandes empresas.
Y además ha ayudado que hay 3 empresas dentro del IBEX 35 que están entre las 5 más líquidas de Europa, ¿no? Entonces realmente estas tienen mucha visibilidad, mucho protagonismo en medios. En el telediario se nos habla del IBEX 35 y no solo hay 35 valores en la bolsa española, sino que hay muchos más, ¿no? Entonces esa falta de cultura financiera ha hecho que, bueno, pues que muchos empresarios pues pensaran que la bolsa no era para ellos, ¿no? Además, realmente hay una gran preponderancia de la financiación tradicional, de la financiación bancaria en Europa continental, y esto hace pues que se recele de otras alternativas de financiación no tradicionales fuera de la bancaria, como pueda ser el capital riesgo o los mercados financieros, como pueda ser el que nos ocupa hoy, ¿no? El mercado alternativo bursátil. Y ¿qué diferencias o qué ventajas hay comparativas entre el mercado alternativo bursátil con respecto, por ejemplo, del capital riesgo? Pues en el capital riesgo sí que se habla de una participación directa en la empresa, sí que se habla de sentarse en el consejo de administración algún consejero, sí que se habla de unas cláusulas de salida exigentes. El capital riesgo siempre entra de forma temporal y cuando entra piensa en la salida. El mercado alternativo bursátil no es así, no se está hablando de la salida. Y sería más parecido a los fondos de capital riesgo que se llaman hands-off, que no entran en la gestión, están alejados de la gestión porque no les interesa. Son accionistas, como se denomina en el mundo anglosajón, accionistas pasivos, es decir, ellos si acaso les gusta, pues por ejemplo, el dividendo. A mí me parece excelente que, por ejemplo, una empresa del MAB, Gowex, pues dio un dividendo el año pasado. Yo ofrecía un payout del 20%, ¿no? Entonces me parece muy bien en un año duro, el 2011, en el que muchas empresas cotizadas y no cotizadas estaban pasándolo francamente mal. Pues Gowex estaba ampliando capital y además estaba ofreciendo un payout del 20%, que está bastante bien, ¿no? Y realmente lo que tenemos que ver es que el mercado alternativo bursátil es alternativo porque supone unos menores costes y supone unos menores requisitos de información por parte de los emisores. Es decir, no se pide tanta transparencia. Hay una transparencia, pero no tanta como las empresas cotizadas en continuo y sobre todo las que están en el IBEX 35, ¿no? Y mirando su punto débil, su talón de Aquiles, que sería la liquidez, hay que destacar que los inversores institucionales, como factores claves para invertir en este segmento del mercado, ellos hablan de buscar, pues, por ejemplo, un modelo de negocio con una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre Gowex, que por ejemplo Gowex tiene la parte de wireless y la parte de telecom. La parte de telecom sería la que generaría los flujos de caja en la matriz del Boston Consulting Group, y luego tendríamos la parte de Gowex wireless, que es una parte de crecimiento, una parte de mucho más crecimiento, de más riesgo, pero a mayor rentabilidad, mayor riesgo, ¿no? Y realmente pues ofrece mucho futuro. Y precisamente, bueno, pues ese tipo de empresas, y estamos hablando, por ejemplo, Gowex tiene una capitalización de 80 millones de euros, está en el segmento alto, porque tenemos que destacar que todo mercado alternativo tiene más heterogeneidad en los valores cotizados, es decir, hay mucha más homogeneidad cuando estamos hablando de una bolsa madura, de una bolsa de un mercado oficial y un mercado, bueno, pues ya con muchos más requisitos, pero en el mercado alternativo bursátil tenemos la variedad, tenemos la heterogeneidad, son valores muy diferentes unos de otros, y tenemos pues desde valoraciones atractivas, porque puedan salir infravalorados, que me decían antes, o baratos, desde empresas muy incipientes que están en el comienzo de su proceso de generación de caja, con lo cual ofrecen pues mucho recorrido a sus inversores y les acompañan en el camino. A nadie se le escapa que si entramos en una empresa incipiente, pues es mucho mejor que si entramos en una empresa madura en la que ya está el modelo agotado y ya están aburridos hasta los propios directivos, ¿no? Y también es muy importante en el mercado alternativo bursátil los equipos directivos, porque si tenemos que destacar la principal característica de cara a los inversores institucionales, ellos te dicen que el equipo directivo, que ellos les gustan las empresas con equipos directivos
sólidos. Dicho esto, como comienzo, vamos a ver un poquito la comparativa internacional de mercados para pymes, una comparativa internacional que cabe, como dicen en The Economist, en una servilleta, porque realmente el único mercado para pymes que ha funcionado históricamente y ha funcionado bien ha sido el Alternative Investment Market, el de la Bolsa de Londres. Y este AIM tampoco pensemos que empezó y triunfó, o sea, tuvo unos años complicadetes al principio, pero luego pues la verdad es que sí que se ha consolidado, tiene más de 1.500 empresas y, como muy bien contaba Miguel Ángel, ha habido un efecto ascensor, es decir, ha habido saltos tanto de la IM a la Bolsa de Londres como de la Bolsa de Londres a la IM. Ha habido empresas quebradas, también lo tengo que decir, no todas las empresas que están en la IM han sido historias de éxito, ni muchísimo menos, porque es un colectivo heterogéneo y dispar, como todo mercado alternativo que se precie, pero realmente sí que el tono medio ha sido muy bueno. Ha habido realmente empresas que han sido exitazos, que han crecido un montón, y este AIM es el espejo al que miran prácticamente todas las bolsas a escala internacional a la hora de hacer un mercado alternativo. Pero por la capitalización media, que es bastante más elevada que en la bolsa española, tenemos que tener en cuenta que la capitalización de las empresas que hay en el MAB español está entre 4 y 80 millones de euros. La capitalización media es más baja que la de la IM, es más comparativa y más lógica compararla con el Alterness, que es un poquito más baja. Y también tenemos que tener en cuenta que, además de que el tamaño medio de las empresas en España es más pequeño que en Inglaterra, tenemos que tener en cuenta también que hay más concentración del capital, es decir, la tradición de la Europa mediterránea, de la Europa del sur, es una tradición de empresas más pequeñas y del capital más concentrado. Entonces, realmente comparar las empresas que hay cotizadas en la IM con las empresas que hay cotizadas en el MAB haríamos un flaco favor, porque aparte de que es un mercado muchísimo más joven, que tiene 3 años de salidas, el MAB, frente a la IM, que empezó en 1995, estamos hablando de un recorrido mucho más largo. Sí que es cierto que, insisto, las empresas son más grandes en Londres y además hay un protagonismo de las empresas internacionales. Entonces son empresas que no solo son inglesas, ni muchísimo menos, hay muchas empresas de Europa del Este y demás. Perdón. Bueno, pues si vemos la comparativa, aquí tenéis un poco una tabla de lo que serían más o menos las empresas que están. Estos datos son del 2008, ahora insisto que son en el entorno de 1.500 en el AIM. La evolución, como podéis ver, pues ha ido cambiando y podéis ver que hay empresas internacionales y bueno, tenemos un protagonismo de las empresas de Reino Unido, pero hay bastantes empresas internacionales. Por eso es un mercado internacional, no podemos decir que es un mercado británico ni muchísimo menos. La City ayuda, yo muchas veces me planteo si es un mérito de la Bolsa de Londres, que lo dudo, porque tiene, por ejemplo, un posicionamiento tecnológico que está mucho mejor posicionada la bolsa española que la bolsa de Londres. Ha tenido apagones tecnológicos y realmente no es la bolsa puntera tecnológicamente hablando a escala mundial. Y esto es una opinión personal, no la digo desde ninguna empresa, pero sí que es cierto que la City ayuda mucho, es decir, los despachos de abogados, los despachos de auditoría, los grandes bancos de inversión que están en Londres, bueno, pues también ayudan a que haya admisiones. Y además les ayudó la propia Sarbanes-Oxley de Estados Unidos, les ayudó con un efecto de arbitraje regulatorio y hubo más salidas a bolsa en Londres después de introducir esta ley en Nueva York, ¿no? Bueno, sí que es cierto que conviene destacar que los mercados alternativos tienen una mayor heterogeneidad sectorial, entonces para los portfolios dan más juego, ¿no? Entonces yo os digo que, por ejemplo, en un mercado tradicional, que no sea un mercado alternativo, si sumamos el sector de banca, el sector de electricidad y de las utilities, pues estaremos hablando del 75% del mercado. En un mercado alternativo no.
tenemos mucha más heterogeneidad y esto ayuda a que las carteras puedan ser más rentables. Y también ayuda a que si se quiere hacer una mayor diversificación sectorial tengas gama de empresas en la que puedas hacerla. Y esta característica sí que ya la comparte el mercado alternativo bursátil, es decir, el mercado alternativo bursátil, que ya tiene 18 empresas, pues podemos ver que son los sectores muy variados y esto da mucho juego, es decir, no están entrando pequeñas que hacen lo mismo que las que están en la bolsa española, sino que estamos viendo pequeñas que hacen y trabajan en sectores que no estaban presentes en la bolsa española, con lo cual es un vivero y es un horizonte de futuro, como destacaré más adelante, ¿no? Destacar básicamente que los mayores costes son los de colocación, pero que realmente es un mercado muy asequible, el mercado alternativo bursátil español, y que, podemos decir que estos mercados alternativos, no se ve muy bien la gráfica, pero tenemos aquí la comparativa de las rentabilidades del Eurostock frente a la IM y frente al Alternest. El Alternest es la línea que hay en gris, clarito, que como es más joven, pues la línea casi no tiene recorrido histórico, a los estadísticos les gustaría menos, pero sí que es cierto que podemos ver cómo en ocasiones los mercados alternativos son una inversión refugio. Y, por ejemplo, yo os animo a que hagáis un estudio o que miréis en Google, cuando vayáis a casa, podéis comparar el Standard & Poor's 500 con un índice que es un gran desconocido, que es el Russell 2000, que es de pymes. Bueno, pues el Russell 2000 frente al Standard & Poor's 500, que es un índice de mucha solera y de mucho caché, pues el Russell 2000, insisto que es de pymes en Estados Unidos, lleva subiendo ininterrumpidamente desde octubre del 2011. Esto yo creo que refuerza mi argumento de que en periodos turbulentos, en periodos de volatilidad, los mercados alternativos tienen menor volatilidad y además pueden ser incluso un refugio, ¿no?, para aquellos inversores que no les gusta hacer siempre lo mismo y que no van siempre a pues, los blue chips que nos están contando y que los blue chips tienen más liquidez, tienen más volumen, todo lo que queráis, pero que hay bolsa más allá de los blue chips. Por imperativos de tiempo voy a intentar ir rápido. Aquí os hago una comparativa en ratios. Sí que es verdad que es una comparativa entre el 2006 y el 2008. Pero sí que podemos ver que la volatilidad es menor, y no solo para este periodo, sino que lo hacemos para periodos mayores también. Veremos como los PER sí que son más altos, los valores en libros también, los precios en libros, pero sí que es verdad que, aunque los dividendos suelen ser menores, porque son valores más pequeñitos y lo del dividendo les cuesta más, los ratios de crecimiento son mucho más atractivos. Entonces son valores de recorrido, son valores que si cogemos un GoWest, por ejemplo, lo que ha crecido desde que salió al mercado alternativo bursátil, ha hecho varias ampliaciones de capital y no solo GoWest, sino más valores, sobre todo los de biotecnológicas, que como sabéis tienen que hacer muchos levantamientos de capital hasta que al final son muy rentables, pues podemos ver que realmente son valores que ofrecen un crecimiento muy atractivo para aquellos que les guste este tipo de valores, ¿no? Son para un perfil de inversor diferente, insisto, al del blue chip, ni mejor ni peor, simplemente diferente, ¿no? Os he puesto aquí ejemplos de empresas que hay en el AIM. Como podéis ver, los sectores son muy variados. Sí que os tengo que decir que la heterogeneidad del AIM en los últimos años se ha visto reducida porque tiene un cierto protagonismo o empieza a cojear de un excesivo protagonismo de empresas mineras y de extracción de minerales, pero realmente porque ha habido un boom en las cotizaciones y son valores pues que se venden solos, ¿no?, en determinadas coyunturas, pero esto no es bueno, ni para el AIM ni para ningún mercado. Que haya un excesivo protagonismo de un sector no es bueno. Y
Ya vamos a ir, aquí tenéis, por ejemplo, las empresas que hay en el Alternés. Aquí sí que hay una heterogeneidad bastante amplia. Y sí que os puedo decir que hay un double listing. Hay una empresa que lleva doble gorro, un gorro francés y un gorro español, que está haciendo double listing y que realmente pues, ofrece ese atractivo de tener mayor volumen, ¿no? Entonces, bueno, pues esto conviene destacarlo. ¿Quién está cotizando en el mercado alternativo bursátil? Bueno, yo recuerdo el primer año del mercado alternativo bursátil, que después de las reuniones que tuvimos Miguel Ángel y yo con otros participantes del mercado, pues había mucha expectación, ¿no? ¿Quién sería el primero, quién entraría a romper el fuego? Y yo recuerdo que cuando entró Sinqia tampoco era lo principal buscar financiación. Ha citado casos Miguel Ángel muy bien citados. Y Sinqia sí que quería tener un mayor recorrido internacional y buscaba socios internacionales, es decir, socios internacionales no solo desde el punto de vista industrial, sino desde el punto de vista también comercial, ¿no? Para distribuir sus dibujitos de Pocoyo y otros productos audiovisuales, ¿no? En el caso de Imaginarium, además, la salida a bolsa coincidió con una campaña de Navidad, lo recuerdo, y bueno, debieron vender más que han vendido en toda su vida, ¿no? Porque yo recuerdo, además, en el caso de Sinqia, que como rompió el fuego, pues salió en el Economy, salió en el Eco, salió, bueno, en absolutamente Financial Times, en esa publicidad, eso no lo hubieran podido pagar. Por mucho pulmón financiero que hubieran tenido, eso era impagable, ¿no? Destacar que ha habido dentro de estas empresas varias que han entrado por listing. Y el listing, como muy bien comentaba antes Miguel Ángel, es una alternativa en las salidas a bolsa que es más barata, pero el listing solo te lo admite el mercado si tienes una reputación previa, es decir, si el mercado te conoce y si hay un componente institucional. Si no hay un componente institucional y tienes una reputación, el listing no sale. Te dicen que tienes que hacer un folleto, hacer la salida a bolsa entera y verdadera y los costes que conlleva esa salida a bolsa, ¿no? Entonces, bueno, hay que destacar que en el caso de Euroespes o en el caso de Eurona se hicieron listing. Y esto yo creo que da riqueza, da más variedad a las empresas cotizadas y que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que la verdad es que se ofrece ya una variabilidad importante y además cuantas más empresas empiecen a cotizar en el MAB, veremos la posibilidad incluso de saltos de la propia bolsa española al MAB, ¿no? En su día se vio para las ICAPs, pero sí que es verdad que la parte más renqueante de la bolsa española, los valores que menos vidilla tienen, pues a lo mejor se podrían plantear la salida con la ley ascensor, que sí que existe, para ir al MAP y ofrecer esa posibilidad. Yo creo que hay otras razones de futuro para el MAP. Por ejemplo, tenemos el índice AFIMAP, tenemos el índice AFIMAP Select, que es de los 7 mejores valores. Y estos índices pues son índices que tienen la representatividad que tienen para una muestra tan pequeñita. Un estadístico se reiría, diría a partir de 18 valores no me hagas un índice, pero bueno, no seamos estadísticos, vamos a ser analistas. Para los analistas un índice da visibilidad y también te da una foto del mercado. Sí que es verdad que tenemos una foto que varía mucho porque tenemos desde, insisto, 4 millones de euros de capitalización hasta 80 millones que tiene GoWex, que realmente pesa mucho GoWex sobre muchas otras, pero también tenemos el free float que oscila entre un 15 y un 30 más o menos del capital. Y realmente, bueno, pues es importante que haya más empresas con un free flow del 30 y para eso, bueno, pues hay que tener visibilidad, hay que hacer el mercado atractivo a los analistas. Yo recuerdo cuando empezó el MAP que apenas estaba Banesto Bolsa siguiendo el mercado, pero ahora, bueno, pues hay más analistas que están interesados y hay que recordar que hay empresas que están en la parte menos capitalizada de la bolsa española que apenas la sigue un analista, con lo cual tampoco estamos hablando de algo tan peregrino, ¿no? Yo creo que hay temas a destacar que ofrecen posibilidades y potencialidades al MAP. Uno de ellos es los ETFs. Yo creo y confío en que haya pronto ETFs sobre el MAP porque darían más atractivo a este mercado.
con las cautelas necesarias y con las puntualizaciones que hagan falta, pero yo creo que sí que ofrecerían un futuro. Y también creo que ofrece posibilidades, y comentándolo con Miguel Ángel, que bueno, es una persona que tiene un gran cariño no solo al mercado, sino también a las empresas que se acercan a elaborar el folleto y a pedir salir al mercado. Hay que destacar que, por ejemplo, hay ahora mismo, aunque haya asimetrías entre comunidades autónomas, hay comunidades autónomas que están apostando fuerte por el MAP, ¿no? Y, por ejemplo, la semana que viene, el 28, se presenta en la Bolsa de Barcelona un fondo de capital riesgo que se llama Capital MAP, que su compromiso es invertir el 10% de cada empresa que salga, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente tenemos ya un compromiso fuerte de un inversor institucional, en este caso un fondo de capital riesgo, que va a apostar por las empresas que salgan al MAP. Y también dentro de las ayudas fiscales, que hay unas asimetrías entre unas comunidades autónomas y otras, yo digo mi opinión otra vez, y es que creo que es mejor las ayudas fiscales a los inversores para que den más volumen y más liquidez que las ayudas fiscales a los emisores. Es decir, creo que es mejor apoyar que haya más inversores que reducir el coste de la salida a bolsa, porque realmente el coste de la salida al MAP no me parece algo desorbitado, aunque toda ayuda es buena, y más cuando estamos hablando de una cultura de mínimos y de unas costumbres en las que estamos hablando de administrador único, de muchas más PES que MES, muchas más pymes que medianas, pero en la parte baja de las pymes, ¿no? Que realmente dentro de la definición de pyme de Bruselas nosotros nos vamos por abajo, pero con mucho, ¿no? Porque estamos hablando de micropymes, ¿no? Más bien, como decía antes Miguel Ángel muy bien, microcaps, ¿no? Entonces hay que destacar que bueno, pues es importante que haya estas posibilidades de crecimiento, sobre todo para modelos de negocio, para emprendedores brillantísimos, y que difícilmente tendrían cabida si no estuviera el MAP. Ya para acabar, hablando de lo que es el futuro del MAP, destacar, bueno, pues por ejemplo, negocios tan originales como la que ha salido hace poco, Bionaturis. Es una biotecnológica que se dedica a enfermedades huérfanas y, bueno, pues que destaca que uno de sus inversores, que era un fondo de capital riesgo, Univen, que entró como fondo de capital semilla en Bionaturis en el 2007, pues ha obtenido un 500% de rentabilidad. Destacar, por ejemplo, una que está en el recorrido de salida para el MAP, pero que todavía no está en el MAP, no está en la foto, que se llama Carbures. A mí esta empresa me encanta, en primer lugar porque es industrial y hay muy pocas industriales en la bolsa española y muy pocas, sobre todo en la parrilla de salida, y esta está en la parrilla de salida. Y esta empresa, Carbures, que tiene su componente universitario y su componente industrial, tiene un equipo directivo muy bueno, en mi opinión, que tiene un bagaje estupendo, y se dedican pues desde hacer, por ejemplo, estructuras sensibles para aviones no tripulados, una máquina de fabricación de carbono en serie, sillas de ruedas, estoques taurinos, vigas de construcción, o sea, un recorrido y una cartera bastante variadita. Pero tienen cifras, por ejemplo, de facturación de 6 millones de euros en el 2010 o de 8 en el 2011, e incluso, bueno, pues un crecimiento del beneficio neto de un 10%, con lo cual me parece una empresa ya, no os voy a decir madura, pero sí una empresa con una cierta solidez dentro de lo que es una pyme joven. Destacar también, bueno, pues por ejemplo que va a salir Galchimia, que es una empresa que se dedica a la química orgánica, y que yo creo que van a ofrecer bastante recorrido al mercado alternativo bursátil, que será lo que le ayudemos a ser los inversores, es decir, esa mayor confianza, esos 18 valores con una variabilidad en resultados, pero que sin duda todos han rentabilizado. Destacar, por ejemplo, la originalidad de GoWex, que entró con un gran posicionamiento retail de pequeños accionistas frente a otras. Perdonad que lo tengo que pasar rapidito. Pero, bueno, pues podemos ver una foto, resumen, a ver si llego, en la que podéis ver pues que tenemos desde GoWex, que tiene una rentabilidad desde la salida al MAP del 60%, Eurona, que tiene un 43%,
Y luego, bueno, pues tenemos con rentabilidades más reducidas. La heterogeneidad, insisto, es un poco el ADN de este tipo de mercados alternativos, que solo por ser alternativos y originales tienen el doble de mérito, y que además ahora mismo, como reflexión de fondo, que vemos cómo el excesivo protagonismo de un sector está lastrando las bolsas en toda Europa, en el caso del sector bancario, que como sabéis está en proceso de reestructuración, frente a las bolsas de Estados Unidos, que tienen un menor protagonismo de los valores bancarios. Bueno, pues cuanto más heterogéneo sea el colectivo de emisores, pues mejor futuro van a tener estos segmentos.